Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hace unas semanas Julia me mandó un WhatsApp diciendo que si la podía acompañar en la presentación de su libro. Y esto no lo he hecho nunca. Igual sale una patata, pero va a ser una patata con mucho cariño, ¿vale? Entonces le dije que por supuesto que sí. Para mí es un placer y un honor estar aquí acompañando a Julia. A Julia la conocí fue en 2018, 7 años. Participamos en un programa de mentorías y emprendimiento y bueno, me ofrecieron ser mentora y demás, lo fui posponiendo hasta que finalmente me lancé y me emparejaron con una emprendedora que yo no conocía de nada. Y cuando tuvimos nuestra primera reunión, resulta que conectamos tan bien que fui a Teresa Lucas y dije, pero bueno, ¿cómo habéis hecho este match? Que nos habéis hecho, vamos, que ha coincidido todo tan bien. Digo, porque es que hemos encajado como anillo al dedo. No sé, pensábamos que podíais encajar. Digo, pues bueno, mejor no habéis podido encajarlo. Bueno, pues ahí nos conocimos. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos, ahí en la calle Collado Piña, me parece que fue así. Sí. Que yo aluciné con Julia. Entonces estaba escribiendo su primer libro, Yoga con Humor, con Larus, que yo pensé, esta chica es una crack, yo no sé quién va a mentorizar a quién. Y estuvimos así durante un año, con una reunión mensual que teníamos, y cuando se acercaba el fin del programa, dijimos, esto no lo podemos parar así, y seguimos en contacto, y ahí nació una gran amistad. Seguimos quedando con nuestros desayunos emprendedores. Tengo que decir que la mentoría, que al principio fue donde yo era la mentora y ella la emprendedora, se ha dado la vuelta porque ahora soy yo la que aprende de ella. Y bueno, yo hoy tengo el placer de acompañar a Julia en su quinto libro. Es un pedazo de libro. Bueno, yo he tenido la suerte de pues eso, cuando empecé a escribir este libro, quedábamos en nuestros desayunos y ella me contaba, bueno, ¿y qué traes entre manos? Y me contaba, sí, pues estoy haciendo el siguiente libro, que estoy mirando pues diferentes maestros de yoga, 30 maestros de yoga, la evolución de todas las asanas y tal. Digo, madre mía, Julia, si eso es un doctorado, lo que estás haciendo es un doctorado. Íbamos quedando, ella me iba contando cómo iba evolucionando la evolución de asanas en evolución, y bueno, yo sigo pensando que este pedazo de libro es un doctorado. Así que hoy estamos aquí para conocer un poquito mejor este pedazo de libro de Julia. Y bueno, este libro se llama Asanas en Evolución. Además me acuerdo cuando estuviste buscando el nombre del libro y demás, que querías un libro que reflejase la esencia del libro, Asanas en Evolución. Me acuerdo cuando me dijiste, pues yo creo que le voy a llamar así. Digo, pues creo que refleja fenomenal lo que significa este libro. Pero bueno, aquí, para la gente que no lo conoce y demás, aunque yo creo que estamos aquí en familia, ¿qué significa exactamente esto de evolución, asanas en evolución? Bueno, pues muchas gracias, Inma. Para mí es un súper honor y privilegio que estés aquí porque precisamente, como hemos comentado ya, pues nos conocemos desde hace un tiempo y precisamente coincidió el inicio de mi fase emprendedora y de mi fase como profesora de yoga contigo, con el inicio de nuestra amistad, y estoy convencida además de que no hubiera sido, Yogineando no hubiera sido lo mismo sin tu mentoría. Así que tenía que pedirte que vinieras a esta presentación a presentarla conmigo. Pues un honor. Y en cuanto a lo que me preguntas, sabes que me costó muchísimo encontrar el título del libro, y es que los otros libros se caracterizaban un poco por el tono de humor. Y bueno, yo ya estaba un poco, no cansada, pero no quería ser etiquetada con lo de humor, porque parece que cuando hay humor no hay tanto rigor. Y yo siempre me he tomado muy en serio lo que hago, a pesar de que le ponga un poco de tono de humor, y quería que se viera reflejado un poco el estudio que había detrás, porque había sido, pues eso, 2 años muy intensos, que además al principio fue un poco, como yo escribo un blog, pues era un poco para mí, por aprender más, pero luego me fui entusiasmando y dije, jolín, a mí me hubiera gustado
tener un libro, un solo libro, donde se vean reflejadas todas las enseñanzas de los maestros más importantes. Y es un poco por lo que al final acabé encontrando este nombre, que me costó muchísimo, porque lo que quería era reflejar eso, cómo en un siglo o siglo y medio las posturas han cambiado, que además el yoga, que no son solo posturas, pero es lo que más practicamos, en realidad veo que los practicantes piensan siempre que hay una sola manera de hacer las posturas y siempre buscan como la forma verdadera o la correcta. Estamos como obsesionados por hacer las cosas bien, yo la primera. Entonces, pues con este libro pretendía un poco demostrar que hay muchas formas de hacerlo. Y precisamente los profesores más famosos son los que cada uno tiene su manera y quería juntarlos en un solo libro. Pues ahora vamos a indagar sobre todo eso. Y para los que no han hecho nunca yoga y no saben nada de yoga, ¿cómo resumirías este libro en una frase? Pues en una frase es difícil, pero es un poco el análisis de los 30 profesores más famosos del mundo del último siglo, siglo y medio, en un solo libro. Es un poco para que nos entendamos, cuando tú quieres hacer el mejor cocido del mundo y piensas, ¿quién me puede enseñar? Pues a mi madre le sale muy bien, a mi suegra, a mi abuela, y dices, no voy a estar un día con cada una aprendiendo cómo lo hacen, y si las pudiera tener a todas juntas, incluso las que ya no están aquí, entonces pues en un solo libro pues lo tienes todo, imagínatelas a todas juntas enseñándote a hacer el cocido, pues al final de una dices, me cojo esta idea, de esta me cojo esta otra, y así pues aprendes a hacer el mejor cocido. Fenomenal, pues creo que el recorrido que haces es de 100 años entre maestros. En este estudio que has hecho, vamos, que es impresionante, yo ya te digo, yo alucino con lo que has hecho porque lleva un trabajo tremendo, además solamente con ver el libro se ve. ¿Cuánto ha cambiado el yoga de 100 años a esta parte? ¿Te has encontrado algo que antes se tenía como algo que estaba bien hecho y que ahora no se considera así? Yo lo que me he dado cuenta con este estudio es que los profesores o los maestros de antes eran como, antes se hacía mucho caso a la técnica, era que esta es la técnica y tengas el cuerpo que tengas, tienes que hacerlo así. O sea, si tienes que tocar con la frente en las rodillas cuando te inclinas hacia adelante, si hace falta te partes en dos, pero tienes que hacerlo. Y sin embargo, con el tiempo, pues se ha visto que en realidad no hay tantos beneficios cuando se fuerzan las posturas y que hay diferentes cuerpos y que hay que hacer adaptaciones para eso. Pues qué alivio, porque es verdad que cuando yo me acuerdo del primer libro de yoga que me compré, que te acuerdas que te lo enseñé, sí, que estaba la chica así hecho un nudo. Y, bueno, yo empecé a practicar el yoga hace más de 25 años. Mi primer libro de yoga me lo compré, creo que fue en Irlanda. Y la chica estaba así hecho en un nudo y me acuerdo que le enseñé la foto a Julia y dice, qué fuerte está haciendo. Porque yo me pensaba, cuando decía lo de hacer yoga, pensaba que tenía que retorcerme. Y después de haber escrito el libro y después de todo lo que has investigado, ¿hay alguna instrucción de las que dabas en tus clases o de las que das en tus clases que te has dado cuenta que quizá no era correcta o que ahora te cuestionas después de todo lo que has aprendido o lo que has visto? Sí, tanto mi práctica como mi enseñanza ha ido cambiando mucho a lo largo de los años y sobre todo bueno, hay una postura que es la postura de la vela, que es como si os ponéis de pie y os cogéis de aquí, bueno, a ver, os tumbáis en la cama y subís las piernas hacia arriba, pues es una invertida sobre el cuello. Esa es la postura de la vela, que, bueno, si no luego la buscáis. Pues esa postura pone todo el peso sobre el cuello y es una postura súper, vamos, es de las primeras que se inventaron y es de las más famosas, se siguen practicando y yo, bueno, los alumnos que estáis aquí sabréis que no la he hecho ni una sola vez en mis clases, porque es una postura que yo siempre he considerado que es súper peligrosa. Y me sorprendió ver y comprobar que en estos 30 profesores tan famosos había solo un par o tres que decían eso, que era una postura demasiado arriesgada para los beneficios que tenía y que había otras muchas posturas que podías obtener los mismos beneficios sin correr ese riesgo. Eso es una, y aunque bueno, eso yo ya no me hizo falta hacer este estudio para pensar así, pero luego hay otras que, como por ejemplo,
creo que antes del yoga, o antes de que se pusiera el yoga de moda, todo el ejercicio que hacíamos era un poco sin conciencia corporal, ¿no? Y el core como que se nos olvidaba un poquito, y sin embargo, con el yoga, no sé si fue a raíz del yoga, pero sé que al menos con el yoga sí sé que se hacía, que era todo el rato, recoge el ombligo, aprieta la barriga, actívate, y creo que está bien, sobre todo si se utiliza el vocabulario adecuado, pero que nos hemos ido al otro extremo. Ahora estamos todo el rato recogiendo tanto el ombligo y apretando la barriga para no comprometer la lumbar sobre todo, o el resto de la columna, que estamos súper tensos, y el yoga no es tensión. El yoga, y no debería ser ni el yoga ni ningún deporte, porque si lo hacemos con tensión al final estamos forzando también. Entonces eso es algo que intento tener cuidado y transmitir, que se activen desde la suavidad, desde la amabilidad, que no estén como cuando te haces una foto en bikini, que estás en un momento así reteniendo la respiración, sino que puedas activar un poquito sin forzar. Fíjate, lo de la vela, me acuerdo además que tuvimos la conversación una vez, lo de la vela, que decía, yo esta postura no sé si me da un poco de miedo, y me acuerdo que me comentaste algo así, me acuerdo que... Sí, luego además en el libro se meten que es lo que a mí me gustó mucho de poder escribir en este libro, porque se metían en debates estos profesores, los que sí que estaban de acuerdo en que era una postura que era beneficiosa, pero que igual había que tener en cuenta que como el cuello está apoyado, unos decían que tiene que estar todas las vértebras completamente apoyadas, y otros que como la curva natural del cuello es así, pues que tiene que es lordótica, tiene que haber un poquito de hueco entre las cervicales y el suelo. Y se ponen a hablar y a debatir sobre los grados de curvatura, etcétera, cosas que tú en una clase de yoga no te vas a poner a sacar el metro ni la escuadra para ver cuántos grados son. Mientras te desnucas. Claro. Vale, muy bien, pues súper interesante. Y bueno, yo llevo como 25 años practicando yoga, y ya te lo comenté un día, digo, yo me considero una primeriza, porque yo me quedé como, o sea, estoy como atascada, hago el saludo al sol y 4 cositas más y poco más, y esa es mi rutina y ya está. Para los que se sienten estancados y quieren evolucionar en su práctica de yoga, en su evolución dentro del yoga, ¿cómo les puede ayudar este libro? ¿O cómo nos puede ayudar este libro? Pues lo que nos suele pasar cuando estamos estancados es que llevamos un tiempo practicando, solemos además practicar con el mismo profesor, entonces las mismas instrucciones al final acabamos por no escucharlas y acabamos por automatizar la postura. Entonces cuando cambiamos de profesor, o cuando leemos libros en los que se nos dan las instrucciones de otra manera o con otros profesores, entonces ahí sí que tenemos la oportunidad de que el cerebro reciba algo diferente y que obviamente nosotros le pongamos atención, porque si no nos sirve de nada, y que nos haga un clic. Y entonces esa pequeña instrucción, que a lo mejor es algo muy sutil, que incluso ni siquiera se percibe desde fuera, porque estéticamente no ha cambiado nada, pero internamente sí, cambia totalmente la postura. Claro. También por otro lado pienso que tenemos que acostumbrarnos a la rutina, a las mismas sensaciones, que yo que sé, que por ejemplo fregar los platos es siempre lo mismo, nadie te pregunta, me he estancado fregando los platos, ¿cómo puedo progresar? Y sin embargo es una actividad que puede ser muy terapéutica, muy meditativa. Y es verdad que en el libro, bueno, ves que hay varias posturas, hay diferentes reglas dependiendo del maestro y demás, y ¿cómo se puede encontrar el equilibrio entre seguir la regla de cómo se hace esa asana y el equilibrio de escuchar nuestro propio cuerpo? Porque estás diciendo el tema de escucharnos, bueno, y incluso en Instagram y demás, cuando en tus vídeos lo dices mucho también, lo de escucharnos. Claro, ¿hasta qué punto estás siguiendo las instrucciones o las pautas para hacer una asana y estás escuchando tu cuerpo? ¿Cómo sabes dónde está ese equilibrio entre...? Porque a lo mejor al final estás haciendo una patata y no estás haciendo la asana. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo...? Yo creo que obviamente cuando no sabemos de algo, somos nuevos, somos principiantes, tenemos que escuchar al profesor de turno, sea presencial, sea online, tenemos que estar acompañados por alguien, pero siempre poner en duda lo que nos está diciendo, incluso aunque sea una persona mucho más experimentada que nosotros. Estamos muy acostumbrados a buscar en otros las respuestas sobre nuestro propio cuerpo, cuando en realidad nosotros estamos preparados para
para decidir, porque nuestro cuerpo nos habla y se está comunicando con nosotros continuamente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharlo. Entonces, a mí me gusta decir que el profesor es el guía, pero que nosotros somos nuestros propios jefes. ¿Y cómo esas señales, cómo sabemos interpretarlas? Pues cuando es una señal de dolor está muy claro, es que no. Pero lo que suele ser confuso es cuando hay una pequeña molestia, cuando hay una sensación que no conocemos y tal. Yo ahí, si eres principiante, siempre recomiendo pues, ser conservador y decir, prefiero que no. Y con el tiempo, cuando nos familiaricemos con esa sensación, podemos ir explorando. Pero es que es eso, o sea, al final manda más tu cuerpo y puedes probar. Yo, por ejemplo, hay reglas, como decíamos, en la tradición del yoga, que por ejemplo la postura que estás de pie, los pies tienen que estar paralelos. Yo tengo pies de pato, o sea, se me abren hacia afuera. Si yo los cierro un poco para que se queden paralelos, al flexionarme hacia adelante, mis rodillas se meten hacia adentro. Y si hago eso una y otra vez en la práctica de yoga, que además en el saludo al sol se hace continuamente, va a haber repercusiones con el tiempo en mis rodillas, en mis caderas. Entonces, por mucho que lo diga Krishnamacharya o quien sea, yo lo voy a hacer con mis pies de pato, porque sé que va a ser mejor para mí. Entonces, hasta que aceptamos eso, tomamos la responsabilidad, creemos en nuestro propio criterio, suele pasar un tiempo. Al principio no nos gusta confiar en nosotros y solemos confiar en el otro, en el profesor, claro, a quien además le pedimos luego responsabilidades si nos duele algo. Claro, porque eso un poco me lleva a lo siguiente que te iba a preguntar, que es cómo encontrar el equilibrio entre retarnos a nosotros mismos para llegar un poquito más lejos o para hacer esa postura un poquito más allá, ¿vale? Porque sí que también hemos visto que ciertas posturas pues tienen la versión principiante, la versión, ¿vale? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre avanzar un poquito y no lesionarte? Bueno, tú sabes que el año pasado estuve con una lumbalgia horrorosa y yo ahora mismo voy con un miedo a la hora de hacer cosas nuevas. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? También un poco va en la línea de lo que estás diciendo. A lo sí, mejor, es una oportunidad cuando nos hacemos daño, es una oportunidad genial para hacer un poco autocrítica y reflexionar sobre qué hemos hecho, cuándo no nos hemos escuchado, porque normalmente es eso, y yo soy la primera que me he hecho daño muchas veces haciendo yoga y haciendo muchas cosas, pero porque, lo dicho, siempre no estamos acostumbrados a estar aquí dentro, sino que estamos pendientes de lo de fuera y de las instrucciones que nos están dando y de si el de al lado lo está haciendo mejor que yo. O, por ejemplo, pasa mucho que en una clase de yoga te dan 3 variantes en progresión hacia arriba, como de más fácil a más difícil, y miras a los demás y dices, pues si esto lo está haciendo todo el mundo, voy yo a la tercera versión y no puedes ni respirar. Que eso también es otra forma, también otro indicador para saber si estamos forzando o no. Si yo puedo en la primera variante respirar perfectísimamente y me aburro, o sea, estoy demasiado a gusto, pues puedo igual probar con la siguiente, explorar un poco. Si mi respiración se acelera o se entrecorta, pues igual me quedo ahí y pruebo a intentar respirar. Si puedo, genial, o incluso hasta puedo intentar probar la tercera, pero si veo que no, pues lo dejo. Obviamente lo que no es ponerse azul o no respirar nada. Por cierto, no me lesioné haciendo yoga, fue con otra cosa, pero vamos, sí que es verdad que pues, tener la seguridad de que vas probando sin ponerte en peligro. Vale, pues es que estoy aquí con la chuleta y no se me olvida nada. Bueno, tú has estado como profesora de yoga muchos años. Y bueno, este libro yo creo que para cualquier profesor de yoga es una referencia tremenda. O sea, todo lo que tienes aquí, toda la información, bueno, además es que está lleno, los que no lo hayáis visto por dentro, es que está lleno de viñetas, o sea, es tremendo. ¿Qué podría extraer de aquí un profesor de yoga para mejorar sus clases? Los profesores de yoga estamos por lo general bastante obsesionados por mejorar, por dar mejores clases, por aprender. Entonces, y además en España, bueno, en casi todos sitios tenemos un poco de titulitis. Entonces estamos siempre buscando hacer el siguiente curso, la siguiente formación, etcétera. Y bueno, y para mí, no lo pretendía al principio, pero para mí este libro lo que les proporciona son 30 formaciones en una, incluso con profesores que ya están muertos, o sea, que qué mejor que eso.
Entonces es en poquito tiempo hacerte 30 formaciones. El título no lo tienen, pero el aprendizaje sí. Sí, para la gente que quiere aprender. Además, les hace también crear su propio criterio, porque al ver todas esas opiniones sobre una misma postura, lo que puede pasar, lo que no, los peligros, las variantes, las modificaciones para la gente, los beneficios, las contraindicaciones, es que está todo. Es que no sé qué me falta, porque es que cada vez que me faltaba algo digo, ahora 3 meses más de libro, porque es que siempre era como que lo iba a acabar, pero decía, ¿cómo no meto los beneficios de cada postura? ¿Cómo no? Y otra vez a repasarlo todo. Entonces, al final yo creo que es un libro muy completo para todos, pero para profesores de yoga más. Totalmente. ¿Y a ti? El hacer este libro, con todo lo que has investigado, ¿qué te ha supuesto para tus prácticas, para tus clases? Fue un poco una montaña rusa, porque al principio fue un poco un juego para pues yo aprender y entonces me di cuenta, conforme fui avanzando, de que no tenía ni idea de nada, y porque era como tantas cosas nuevas. Qué muy modesta. No, pero es que es verdad, porque luego dices, madre mía, esto es así, o esto dice lo otro y no lo sabía, tan famoso o tanto que pensaba yo que sabía de este autor, etcétera. Y luego además, como hay tantas opiniones diferentes, hay un momento que estás un poco como, ¿y cuál elijo? Y ahora, o sea, he estado diciendo todo esto en mis clases y ahora quiero decir lo otro, y qué van a pensar si ahora ven que cambio de opinión, pero es que te vas creando tu propio criterio. Entonces, por un lado pasas por esa fase, ¿no? Esa transición de qué mala soy como profesora o no tengo ni idea del yoga, a, al final crearte tu propio criterio y decir, bueno, que piense la gente lo que quiera, yo estoy evolucionando también como profesora y como practicante, y al final yo me estoy creando mi propio criterio también. Fenomenal. Y bueno, hablábamos de la gente que está empezando con el yoga o por ejemplo, el otro día estaba hablando con una amiga mía, le estaba enseñando tus libros de yoga y demás. Alguien que no tenga ni idea de yoga o que vaya a empezar ahora con el yoga, ¿cómo puede coger este libro y no abrumarse? Si no ha hecho yoga nunca se va a abrumar y probablemente no pase de la introducción. No es el mejor libro para empezar a hacer yoga, para eso está el de Yoga con Humor o Más vale yoga que nunca, pero si es alguien que ha empezado a hacer yoga y que se ha vuelto un friki como a mí me pasó, le va a gustar, solo que sí que puede abrumarse un poco porque serán todos nombres desconocidos o casi todos, son todos los más famosos, pero al principio obviamente no los conocemos todos. Entonces que intente simplemente leerlo con la fluidez que pueda, sin quedarse con fechas. Bueno, fechas no hay, salvo la fecha de nacimiento, que no le importa a nadie, pero los nombres, etcétera, que los vaya dejando pasar, porque conforme vaya leyendo va a ver que se repiten esos nombres y al final no es lo importante, es que se acuerde de cada postura, que bueno, se va a acordar porque tiene las viñetas ahí, que recuerde las sensaciones que vive él en esas posturas y que vaya interiorizando o explorando esos nuevos conceptos, siempre desde la amabilidad y con cuidado, pero que se deje de lado los tecnicismos y los nombres. Y de todos tus libros, ¿cuál recomendarías para quien está empezando ahora mismo? O sea, intenté hacer como para todo el mundo. Entonces, el que es para cuando nadie ha hecho yoga es el de Más vale yoga que nunca, porque es un poco para derribar los mitos sobre las primeras clases, la vergüenza que da, el sentimiento de ridículo y todo eso. Y luego después sería Yoga con Humor, que habla un poco más de la filosofía del yoga, los conceptos más básicos, todo el sánscrito está ahí metido, aunque desde un tono de humor y sencillez. Y luego para la gente que ya lleva un tiempo haciendo yoga, pero ve que no es constante, que es como quiero ir, pero es que no encuentro la manera, pues el de El hábito hacia el yogi, para aprender a ser constante. Y después el de Cómo evitar lesiones en yoga es para gente, pues obviamente, que ya ha hecho yoga, que ha visto que el profesor no siempre tiene la razón y que se ha hecho un poco de daño o mucho. Entonces es un poco pues darle las pautas para que él mismo sea su propio maestro y diga, pues a mí que diga lo que quiera, pero voy a aprender cómo auto-observarme y no hacerme daño. Yo los he leído todos y de verdad que los recomiendo. Y además tengo testigos por aquí que saben que los recomiendo. Dices que tenías por aquí algún alumno y seguramente es lo que pongas en las redes sociales y también te verá algún alumno.
¿Qué pueden encontrar tus alumnos en este libro que no hayan visto en tus clases? Todo. Todo porque, sobre todo mis clases que son, o las que daba presencialmente sobre todo, que son de yoga dinámico, pues son bastante rápidas. Entonces, más allá de dónde colocar la pierna, el brazo y la respiración, no da más tiempo a decir, no da tiempo a decir, pues ¿sabías que Conor McGregor pensaba que esto estaba bien, pero Iyengar no? Claro. No da tiempo. Entonces, aquí tienen todo lo que me gustaría decirles o todo lo que me gustaría que aprendieran, pero que no da tiempo en una clase. ¿Y qué aprendiste de ti misma en el proceso de hacer este libro? Pues lo que comentaba, que no se acaba nunca de aprender, que hay 1500 opiniones distintas de cómo poner el brazo en una sola postura y que no hay un yoga correcto, no hay un yoga verdadero, que es el yoga que le funciona a cada uno. Entonces tú puedes opinar una cosa, yo puedo opinar la otra, que mientras a las dos nos beneficie lo que estamos haciendo, pues maravilloso. Fenomenal. Y yo creo que casi te he preguntado todo. Lo único, a lo mejor, bueno, el consejo de si alguien que quiera seguir evolucionando, pero creo que eso ya casi lo has contestado antes también, cuando te he preguntado yo. O sea sí, bueno, básicamente eso, que no se encerricen en me he estancado y tengo que progresar, y que disfruten un poco más de esa rutina donde está su cuerpo. Yo, por ejemplo, en mi práctica hace años que no intento hacer una postura, o sea, hay posturas que no me salen, como a todo el mundo, muchísimas, y que no intento que me salgan. Cada vez que se propone una clase y yo estoy ahí, pues igual la intento hacer, pero en mi casa yo no me pongo a hacerlas. Yo en mi casa hago las que me apetece hacer en ese momento, porque lo que queremos con el yoga es disfrutar del proceso, disfrutar de dónde está nuestro cuerpo y que las posturas nos sirvan para estar en el momento presente, para escuchar nuestra respiración y ver lo que surge de ahí, incluso los pensamientos de que no se me olvide luego irme a comprar, que me cierran. Incluso esos pensamientos. Entonces, las posturas no son para ver cómo quedan estéticamente, sino para ver qué surgen de ahí. Además, a mí lo que me encanta de Julia es cómo, esto no está en el guión ni en ninguna parte, pero te lo tengo que decir, de cómo de accesible haces el yoga. O sea, la forma que tienes de explicar el yoga, la forma que tienes de enseñarlo, la forma que tienes de mostrarlo en las redes sociales. O sea, que no es la típica gurú que sale ahí estupendísima y con, vamos, todo perfectísimo, lo hace accesible y que te den ganas de hacer yoga. O sea, yo de hecho, cuando te conocí yo había empezado a hacer el yoga 25 años antes, pero había tenido mi paréntesis de que lo había medio dejado, y conocerte fue lo que me hizo volver a retomarlo. Ahora todas las mañanas tengo mi ratito de yoga, así que eso ha sido gracias a ti. Y bueno, yo creo que te he preguntado todo lo que te quería preguntar, pero bueno, aquí tenemos un montón de gente que a lo mejor te quieren preguntar algo también. Adelante. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Alguien va a decir cuándo nos vamos de cañas. Están un poquito tímidos. Tenemos que haber puesto unas cañas para romper el hielo. Sí. También es que he amenazado a algunos con que no hagan ninguna pregunta. Pues eso no está. Pues no le hagáis ni caso, ¿eh? Haced las preguntas que queráis. ¿Tenéis alguna pregunta para Julia? Yo estoy segura que tenéis alguna por ahí, alguna preguntilla. Sí, no pasa nada. Está bien así. Venga, Teresa. No me ha amenazado. No, yo te quería preguntar si tenías algún maestro favorito y a raíz de toda esta investigación ha cambiado o lo has añadido o qué has descubierto tú. Ah, qué buena pregunta. Pues sí, me ha pasado que había profesores que yo decía, ay, este me gusta mucho, como David Svensson, que además iba a ir a una formación suya y no pude, y me gustó mucho su enfoque, pero me gustó muchísimo más, por ejemplo, Conor McGregor, que es otra profesora, que me fue enamorando conforme la iba leyendo. Y, por ejemplo, Iyengar, el famoso profesor del yoga Iyengar, del estilo yoga Iyengar, me sorprendió muchísimo porque forzaba muchísimo las posturas, a mi modo de verlo. Es un hombre mundialmente conocido, con, vamos, escuelas y todo por ahí, que con su estilo propio, y
que creo, que yo estoy convencida de que no lo hacen exactamente como esos libros dicen, porque si no la gente estaría en el hospital todos los días. Que a lo mejor luego alguien puede no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero a mí al menos me dio esa impresión. Así que, gracias por tu pregunta, Teresa. Y no sé si por ahí al final han levantado también la mano. ¿Por ahí habéis levantado la mano? Maribel. Julia, ¿por qué te fuiste a Londres a aprender yoga? Muy bien esa. Pues porque, bueno, en el momento de decidirlo, yo estaba viviendo en Porto San Giorgio, en Italia, y me encantaba el yoga y me estaba leyendo todos los libros de yoga. Era un pueblo muy pequeñito y mi madre italiana allí, que yo vivía con una familia italiana, me dijo, ella estaba obsesionada con Londres, le encantaba y me dijo, ¿por qué no te vas a Londres? Y digo, es que tú quieres que me vaya a Londres porque te gusta, pero ¿por qué Londres? Y me dice, yo creo que allí habrá mucho yoga. Entonces le hice caso, estuve investigando los sitios de yoga de Europa que más oferta había de clases y dije, pues puede estar bien. Y luego encima coincidió que tenía una de mis 3 mejores amigas allí y probé un fin de semana ir y me encantó. Tengo que decir también que me acuerdo la primera vez que fui a un curso de yoga allí. Fue horrible porque no me enteraba de nada. Yo entonces sabía inglés, había estado viviendo en Miami, aunque ahí siempre me hablaban en español, menos en el banco y en el médico, que es cuando quieres que te hablen en español. Ahí solo era inglés, pero se suponía que yo sabía inglés y cuando fui al primer taller de yoga, me acuerdo que salí llorando, quedé con Marga, con mi amiga Marga, y me dijo, yo estaba igual el primer día que hice una clase aquí, que tuve además que trabajar, y dice, no te preocupes que esto, porque yo decía, es que esto no lo voy a aprender nunca, y qué vocabulario, pues yo es que no entiendo nada, y ya me dijo, esto es el primer día, no te preocupes, y menos mal que le hice caso porque al final pues aprendí muchísimo allí, o sea, fue un antes y un después, así que, y bueno, y mis queridas amigas me hicieron la estancia muy, muy amena, la echamos mucho de menos. Sí, además, siempre que hablas de Londres, vamos, además esta semana hemos estado hablando también un poco de lo que, pues eso, de lo de estar en otros países, lo que te aporta, y luego estar en un centro donde tenían diferentes estilos de yoga también. Sí, tenían 12 clases diarias de yoga, o sea que para elegir tenías, sí. Además, siempre que hablas de Londres, hablas, pues eso, se te nota como... Es que aprendí muchísimo, porque fue como los 30 profesores aquí, pues había más de 30 profesores allí dando clase, y yo que estaba en la recepción, pues yo los cogía siempre cada vez que podía y los linchaba a preguntas, siempre, aparte de ir a sus clases. Así que le sacaste mucho partido. Sí. Pues no sé si alguien más tiene alguna preguntilla, sí, por aquí. Julia, para la gente mayor de 60 ¿recomiendas también hacer yoga y si es un yoga más suave o qué recomiendas? Sí, por supuesto, el yoga es para todo el mundo, lo que pasa es que, claro, adaptado a las circunstancias de cada uno. Yo no lo adaptaría tanto por edad, porque parece además que encasilla un poco, sino por condición, por la forma física y por lo que cada uno quiera también, porque yo me he encontrado gente joven que está muy lisiada y tendría que ir a yoga pues muy muy suave, y gente muy mayor que te hace todos los chaturangas y los vinyasas que le eches y pinos y lo que haga falta. Entonces es más pues la condición física y también, como digo, las preferencias, porque hay gente que por muy joven que sea o muy activa que sea, pues a lo mejor le apetece un yoga más tranquilo porque ya hace el crossfit, la bici, lo que quiera hacer, y prefiere algo que le calme un poco más la mente. Y al revés, a lo mejor es una persona, como me pasaba a mí, que a lo mejor es más sedentaria y no mueve en un esparto, pero luego quiere que cuando va a yoga le den caña. Entonces, yo, depende de eso, elegiría un tipo de yoga u otro. Yo tengo una tía mía que empezó, mi tía Francisca, con 80 años, iba a yoga y estaba encantadísima. Bueno, y ahora tiene 90 y está, vamos, que ojalá y tenga yo sus genes, porque me gustó verla, o sea que hablaba de sus clases de yoga y no había hecho nunca yoga, o sea que sí que parece que es algo que no, yo lo recomiendo muchísimo. Pues anda que yo. ¿Tú más? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, Están timidillos, ¿eh? ¿Vas a parar aquí o te vas a ir a la cuna de
A la India me encantaría, pero la verdad es que por otro lado me da bastante miedo. Yo no soy una persona miedosa tampoco, yo pues sobre todo para viajar nunca me ha dado... Pero también es verdad que siempre he viajado a sitios más seguros o donde pues no... Pero en la India me gustaría ir, pero con alguien que ya haya estado, que sepa dónde ir, dónde no, pero bueno, tampoco tengo prisa, la verdad. Porque también me han contado muchas cosas. También es un sitio que te pueden engañar fácilmente en el sentido de que te pueden decir esta escuela de yoga y a lo mejor no tienen ni idea. No por ser indios todos saben yoga o lo hacen o lo practican. Pero sí, está en mis planes. No a corto plazo, pero sí. Pues llévate a María. Sí, ella es de las que me está diciendo de ir. Sí. Sí. Qué bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo veo gente con cara de pregunta, pero no se lanzan. Que Julia ni muerde ni nada, o sea que... ¿Cómo que no muerde? El bocata. Saben que ahora no, pero luego sí. Ay, me ha dicho, cállate, no se te ocurre abrir la boca. ¿En serio? Pero porque ya los conozco y ya sé que... Hombre, pues se animan un poquito. Bueno. ¿No hay más preguntas? Pues ya está, pues nada, chicos, muchas gracias Pues por muchísimas venir. gracias. Yo quiero que le demos un aplauso a Julia por el pedazo de libro que nos ha hecho. Y de verdad que lo recomiendo, lo recomiendo, me he leído todos sus libros y bueno, este es un pedazo de libro increíble. Así que enhorabuena, Julia, y gracias por darme el placer de acompañarte aquí. Muchas gracias a ti, porque digo, como Inma no me acompaña, yo sola no lo presento. Y ya he hecho otras presentaciones, pero... Tú lo haces sola perfectamente, Sí, además pero... que te he visto yo, o sea que... Pero yo quería contigo. Y nada, y muchas gracias a todos por venir, por acompañarme, por las preguntas, y los que no habéis preguntado también, gracias. Y nada, pues aquí estamos para que os firmemos unos ejemplares. Gracias, hermosa. Pero sí, que más bueno.